Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. El tema que a nosotros hoy nos estará ocupando es un tema que tiene una pertinencia meridiana, una relevancia extraordinaria para el hombre de hoy, para el mundo actual, para su interpretación, para su evaluación, ponderación y análisis crítico. Estamos hablando, y el título que habíamos propuesto era de la muerte del Dios nietzscheano, o la muerte de Dios nietzscheano, a la crisis del hombre post-Foucaultiano, una aproximación crítica a la anatomía patológica de la experiencia cultural del mundo occidental. Nos estamos planteando esto en estos términos porque esencialmente gran parte de la crisis contemporánea no es un fenómeno que de alguna forma se gestó en escasos años, es un fenómeno que ya llega, por lo menos tiene como gestación poco más de 4 siglos y que de alguna manera hoy trataremos en este breve espacio de brindar una aproximación quizás desafiando algunos principios didácticos, pedagógicos, porque la filosofía para nada es sencilla. En muchos aspectos la filosofía, siendo la actividad más abstracta del entendimiento humano, sin duda alguna se puede constituir en un auténtico desafío para la comunicación y para la interacción con alguna suerte de público profano a este tipo de actividad. Sin embargo, como diría Karl Barth, se nos ocurre que el creyente y el ministro contemporáneo tienen que asistir al desafío no solamente de leer la Biblia, sino también de leer el periódico. Y con este precepto que el fundador y uno de los grandes representantes de la neoortodoxia contemporánea, así conocido en el pensamiento, en la historia del pensamiento teológico contemporáneo, lo que él nos estaba afirmando es que el ministro del Evangelio no solamente debe estar preocupado por una aproximación gramatical, histórica del documento, que por supuesto es la labor fundamental de todo expositor bíblico, de todo exégeta, de todo ministro responsable del Evangelio, presentarse como obrero aprobado delante de Dios que traza bien la palabra de verdad, pero también deberíamos en el decir, en este caso, de nuestro querido y entrañable preceptor, quizás el considerado Spurgeon de Latinoamérica, Cecilio Arrastía, en su libro Teoría y Práctica de la Predicación, nuestro querido expositor nos afirmaba de que son 2 los libros que deben ser objeto de reflexión permanente por parte del ministro del Evangelio. Por una parte, como bien ya nos lo recordaba Karl Barth, la Biblia como fundamento inconmovible de nuestra espiritualidad, de nuestra visión de la fe, del mundo y de la conducta del hombre, pero también debemos tomarle el pulso a las realidades sociales, políticas, culturales que son objeto de nuestra labor misionera. La Iglesia, independientemente de cuáles sean sus gustos o disgustos, tendrá que afrontar el desafío misionero de la interacción y del diálogo intercultural. Querámoslo o no, la Iglesia tendrá que entrar en un diálogo con la cultura en la cual ella ejerce labor misionera. Y este fue uno de los grandes desafíos que la Iglesia en su era apostólica tuvo que afrontar, sobre todo en su interacción con la comunidad pagana, con la comunidad helénico parlante, con las grandes tradiciones filosóficas del mundo occidental, y fue uno de los grandes desafíos que Pablo tuvo que afrontar, particularmente en el Areópago de Atenas. Hoy nos encontramos ante un desafío histórico sui generis, una experiencia que sin duda alguna tiene profundas implicaciones en el orden social, político, histórico y filosófico. Y este complejo drama del mundo postmoderno, muy bien Francis Schaeffer, alguien que nosotros, por la mayor parte de la comunidad evangélica internacional, es bien conocido con su célebre libro Muerte en la ciudad, cómo hemos de vivir entonces con un conjunto de documentales, de literatura también que sirvió para la orientación de la comunidad universitaria evangélica, particularmente entre los años 60 y 70,
Nos encontrábamos en uno de sus libros y una de sus aproximaciones quizás más sentidas sobre la realidad social y política del mundo contemporáneo en su libro Muerte en la ciudad, que era una aproximación bastante interesante al pensamiento del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, la anatomía patológica que luego Jeremías tuvo que brindar en ese libro, ¿verdad?, de cánticos luctuosos, funerales, que estaban presentes posterior, particularmente a la labor profética de Jeremías. Nos encontramos con que Schiffer en esta aproximación, este documento, nos habla que hoy nos encontramos también ante un mundo que está afrontando el terrible drama de encontrarse ante la era post-cristiana. La era post-cristiana es interpretada por Schiffer la sociedad que hoy está experimentando transformaciones y realidades en el orden político, social, cultural, filosófico y espiritual, más allá de las grandes instituciones que el mundo occidental, después del Edicto de Milán, después de la era de Constantino, vinieron de alguna forma a fundar y a refundar la experiencia de Occidente, de la Europa continental y de la experiencia que de alguna forma nosotros desde el siglo IV de nuestra era hemos vivido. Después de este proceso de reinstitucionalización emprendido por el triunfo de Constantino en la batalla del Puente de Milvio y el concomitante Edicto de Milán, de alguna forma gran parte de las realidades sociales y políticas de nuestro mundo occidental se vieron afectadas sin duda alguna y transversalizadas por la visión cristiana consagrada en el texto sagrado. Sin embargo, este proceso de deterioro institucional de los grandes valores de la espiritualidad occidental, desde el siglo XVI y XVII en adelante, particularmente tendríamos que remontarnos un poco antes, desde la era del Renacimiento, si queremos brindar mayor rigor a nuestra aproximación, han tenido un proceso tristemente de entropía para este proceso de institucionalidad cristiana en nuestra cultura en Occidente. Estamos ante un mundo post-cristiano porque los grandes valores de la espiritualidad hoy no articulan nuestra experiencia social y política, porque los grandes valores como realidad de metarrelato discursivo no están integrándose dentro de la visión social, política, que el mundo contemporáneo y el mundo postestructuralista, el mundo en su crisis postmoderna, no admite como realidades y como valores, como criterios absolutos para la articulación de la conducta civil, política, individual y también pública. Schiffer nos anticipaba que esta era la realidad del mundo de hoy. Estamos en la era post-cristiana. El historiador Justo González nos advierte que en lugar de hablar de la era post-cristiana, deberíamos más bien interpretarla como la era post-constantina. El mundo en el que estamos en una profunda erosión de estas grandes instituciones, más que la era cristiana, estamos ante la era en la que la visión de Constantino, de integración de iglesia y de Estado, ha entrado en una crisis y la visión integral de la fe hoy no tiene relevancia para el discurso postestructuralista. Sea cual sea la definición y la aproximación que brindamos, nos encontramos ante un mundo en una profunda crisis. Estamos ante un mundo que se encuentra en una crisis de fundamento, en una crisis filosófica, en una crisis epistemológica, en una crisis antropológica. Estamos ante una profunda crisis de identidad y, como lo diría Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, quizás la crisis más clara y definida del mundo contemporáneo es la crisis de la identidad del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su designio? ¿Cuál es su propósito? Ya que el hombre hoy es interpretado como una construcción social, tenemos entonces que interpretar quiénes son los factores que hoy se involucran en la construcción de la identidad de ese sujeto. Pues para aproximarnos a esta crisis, porque como ya les advertí, es un problema filosófico muy complejo y que viene entramado por algo más de 4 siglos de reflexión, de quebrantos en el orden académico, filosófico, metafísico y antropológico, podemos ver que esta crisis comenzó, si queremos buscar un punto de partida, con el planteamiento del cogito cartesiano, aquel planteamiento que en el discurso del método René Descartes articulaba con aquella sentencia ya por todos conocidos, cogito ergo sum, pienso luego existo. Con este planteamiento podríamos decir
que de alguna forma el mundo moderno se inicia. El planteamiento de que ahora es el hombre el criterio, el fundamento desde el cual se construye la realidad del saber, se construye la realidad del conocimiento, y el individuo se constituye en el punto arquimédico desde el cual se elabora la interpretación del mundo, del universo y del hombre. Es decir, si antes en los planteamientos clásicos, aristotélicos, en los planteamientos que por toda la Edad Media habían de alguna forma integrado la cosmovisión del mundo occidental, la realidad objetiva se imponía a la conciencia como realidad epistémica y como realidad científica, hoy por el contrario, después del planteamiento del cogito cartesiano, el sujeto se constituye en el punto arquimédico desde el cual se elabora, se interpreta gran parte de la realidad del conocimiento, del saber, de la ciencia y aún de la historia. El hombre es el centro del universo. Ahora dejó de ser de alguna forma la idea de Dios el centro desde el cual gravitaba gran parte de la reflexión teológica, filosófica en la Edad Media. De hecho, gran parte de los historiadores de la Edad Media reprochan a este periodo de la historia como el momento en el que la filosofía fue esclava de la teología, y la filosofía, en búsqueda de su autonomía intelectual, en búsqueda de una autonomía de deslastrarse, de desarraigarse del dato revelado, ahora se refunda desde el planteamiento cartesiano como el fundamento desde el cual se construye la realidad del saber. Ahora es el sujeto en su autopercepción, en su evidente indubitabilidad como existencia, desde el cual él puede fundar y de alguna forma interpretar la realidad del conocimiento. El cogito cartesiano viene a fundar al hombre moderno, al hombre que desde la subjetividad interpreta, construye y define la verdad del hombre y del universo mismo. Ahora es el hombre el universo, o el centro, el eje transversal del universo. Ahora hemos hecho una transición de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. Y con esto decimos, con esta visión teocéntrica queremos decir de una visión en la que Dios era el centro de la interpretación, era el eje hermenéutico de la realidad existencial. Ahora es el hombre el eje hermenéutico, el eje transversal desde el cual se pretende interpretar la realidad del universo. El cogito cartesiano vino a darle un giro copernicano a todo el planteamiento que el mundo epistemológico y filosófico occidental vivió desde las grandes tradiciones aristotélicas, platónicas y neoplatónicas hasta esta transición subjetivista, hasta esta transición cartesiana que vino a refundar con un nuevo punto arquimédico la forma de desplazar el conocimiento y el saber. Lo interesante es que las implicaciones de este planteamiento, además de complejas, y trataré de hacerlo de una manera un poco más didáctica, nos encontramos ante un enorme desafío, y el enorme desafío que este planteamiento subjetivista le brindó a la cultura en Occidente es que de alguna forma el idealismo postkantiano terminó interpretando de que el universo mismo no tiene una identidad metafísica, filosófica, metafísica, ontológica propia, sino que el hombre es el constructor de la identidad substancial del universo. Es el hombre, ese homo mesura que le era tan sentido al movimiento del sofista presocrático, el hombre como medida de todas las cosas, pues logró pues una expresión exacerbada en el planteamiento postkantiano cuando se interpretó que después de todo el hombre construye el universo, y llegaron a planteamientos tan subjetivistas que ya rayan en el orden del solipsismo, en donde llegó a afirmar, por ejemplo, pensadores como Fichte. Fichte llegó a afirmar que el hombre es el punto donde emerge la actividad creadora del absoluto. Imagínense esto. El universo es una objetivación de mi conciencia. El universo, después de todo, es un desdoblamiento de mi espíritu. El universo no tiene identidad objetiva. El universo, después de todo, es un desdoblamiento, es una objetivación de mis estados de conciencia en ese desplazamiento dialéctico de mi subjetividad. Es la apuesta por hacer del hombre el auténtico núcleo del saber, y no solamente del saber, sino del ser mismo del universo. Ahora el hombre no solo lo interpreta, el hombre también construye la identidad substancial del universo.
con este planteamiento. Aquí tenemos la plataforma epistemológica de gran parte de la crisis contemporánea. Y hoy vamos a ver cómo este planteamiento, que ya lleva varios siglos de gestación, es el que brindó la plataforma epistémica para que hoy los movimientos, particularmente de la ideología de género, interpretan que basta con la autopercepción para la construcción de la identidad del género de un individuo. Vamos a ver cómo estas bizantinas, quizás irrelevantes para la mayor parte del entendimiento profano, estas discusiones que parecen estrictamente vinculadas al interés académico, hoy se están instrumentalizando como una realidad política y tristemente están a punto de debilitar y de destruir las grandes conquistas civiles, las grandes conquistas políticas y civiles que nuestra espiritualidad, que los valores de nuestra fe le brindaron a Occidente como elemento de dignificación de la condición humana. Pero bueno, aquí nos encontramos, en palabras más o palabras menos, ante un planteamiento filosófico donde el hombre se entrona como el centro del universo. El hombre ahora es el punto arquimédico desde el cual se construye el universo del saber. El universo del saber no tiene un fundamento objetivo, sino un fundamento subjetivo. Es el sujeto, el constructor del conocimiento, y no solo del conocimiento, sino de la identidad substancial del universo. Pero entonces el siglo XIX se inaugura no solamente con esta crisis que el romanticismo de Arthur Schopenhauer y como lo habíamos visto de Schelling, de Fichte y del pensamiento post-hegeliano, se inaugura con uno de los siglos, sin duda alguna, quizás el siglo más ateo que ha tenido la historia del pensamiento universal. Ahí encontramos a sujetos de la estatura de Friedrich Nietzsche, nos encontramos con hombres como Sigmund Freud, Karl Marx, Feuerbach, nos encontramos con autores tan cáusticos para el pensamiento cristiano como Augusto Comte, el fundador de la sociología, de Herbert Spencer, de Charles Darwin. Nos encontramos con un conjunto de pensadores que ya tradicionalmente podemos identificarlos como los grandes gestores del ateísmo clásico. Lo cierto es que este siglo XIX viene a poner en crisis gran parte de los metarrelatos que el mundo occidental conoció, y particularmente el gran metarrelato que había sido objeto de alguna forma de divulgación cultural en Occidente era sin duda alguna el metarrelato consagrado en la filosofía de la historia presente en el cristianismo. Lo que nosotros podemos ver desde nuestros planteamientos escatológicos, desde la concepción integral de la historia que la Biblia nos brinda, pues de alguna forma este planteamiento que en el siglo XIX se inaugura, esta fe desmedida en la ciencia como instrumento catalizador de cambios sociales, la ciencia como el único instrumento eficiente para la promoción de la condición humana, derivó en una suerte de cientificismo que luego nosotros en el primer tercio del siglo XIX veremos cómo degenera en una suerte de neopositivismo cientificista, en donde solamente el dato experimental es el único criterio válido para la construcción del saber científico y del saber en el orden general. Aquello que no tenga forma de probarse en el ámbito experimental, aquello que no pueda probarse en el ámbito empírico, en el ámbito de la investigación científica, tampoco es objeto de interés para la investigación filosófica y mucho menos para la investigación de las ciencias fácticas. Pues los planteamientos de Karl Marx, los planteamientos sobre todo de Augusto Comte en su discurso del espíritu positivo, nos hablaban de que el mundo entonces marcharía, peregrinaría, de alguna forma, gracias al conocimiento que la ciencia nos brindaría, a un estadio sociológico en donde la ciencia sería la gran emancipadora de la condición humana. A esto, en el discurso del espíritu positivo, Augusto Comte impugnaba al cristianismo como una gran rémora para el desarrollo tecnocientífico de la cultura en Occidente, y curiosamente, él terminó construyendo una iglesia del espíritu positivo que tuvo una enorme divulgación en el Brasil del siglo XIX y que llegó a tener una impronta tan significativa en ese país que la bandera del Brasil tiene como consigna orden e progreso, las dos consignas fundamentales del movimiento positivista, que es el orden y el progreso como criterio del desarrollo social. Esta filosofía de la historia y esta concepción cientificista, naturalista de la historia, tuvo una impronta enorme en nuestro continente, desde el Río Grande hasta la Patagonia, con Domingo Faustino Sarmiento, y con algunas campañas aún de exterminio genocida de las comunidades indígenas, porque consideraban desde esta perspectiva
positivista y también amalgamada la perspectiva evolucionista de que las comunidades indígenas tenían que ser exterminadas, promoverse la migración, el blanqueo de nuestra raza criolla como una forma de darle mayor esplendor a la condición de la raza latinoamericana. Eso que Rodó llamaba la raza cósmica, de alguna forma lograría mayor esplendor si el caucásico, el blanco y el europeo de alguna forma podían integrarse también a la hilvanación genética de nuestra experiencia histórica y racial. Este criterio del positivismo, que ha amalgamado algunas concepciones políticas eugenésicas, de control social, aún eugenésicas en términos del control de la mayor eficiencia de una mejor raza, terminó derivando de alguna forma en una suerte de ateísmo en donde Friedrich Nietzsche, luego en su libro Más allá del bien y del mal, así habla Zaratustra, y en libros Exe Homo y un conjunto de documentos que de alguna manera por todos es conocido como quizás uno de los documentos más cáusticos de la historia del pensamiento, donde se nos afirmaba de que para el hombre moderno y contemporáneo no era necesaria la idea de Dios, porque Dios ya no era una hipótesis necesaria dentro de la interpretación integral del universo. Aquello que Laplace le afirmó a Napoleón en su corte diciendo, Napoleón se sorprende que frente al planteamiento de Laplace, dentro de la visión y la cosmología consagrada en su pensamiento, la idea de Dios no estaba presente. Lo que se le ocurre decir a este célebre pensador es, la idea de Dios no me es necesaria para la interpretación del universo. Y eso es lo que esencialmente Friedrich Nietzsche dice, que Dios ha muerto para la conciencia del hombre occidental, es porque ya Dios no es necesario desde esta perspectiva naturalista y cientificista para la interpretación de la complejidad del universo y del cosmos. Pues cuando Friedrich Nietzsche dice que Dios ha muerto para la conciencia del hombre contemporáneo, lo que está diciendo es que la ciencia como gran emancipadora, la condición evolutiva y el desarrollo del superhombre en su esplendor metafísico o existencial, de alguna manera vendría a reemplazar lo que los grandes metarrelatos de la espiritualidad significaron y comportaron para el hombre en términos de identidad y de construcción de sentido y propósito para la humanidad. Es decir, ya Dios no es necesario, al igual que Laplace respondería a Napoleón, no es necesaria esa hipótesis para la interpretación de un universo en donde de alguna forma ahora las variables científicas y tecnológicas son suficientes para su interpretación y para su manipulación. De la muerte de Dios, y aquí tenemos entonces un punto de inflexión, porque el ateísmo del siglo XIX, curiosamente, no solamente fue un fenómeno vinculado a la filosofía. El siglo XIX gestó teólogos ateos. Y ustedes pueden ver cómo la derecha hegeliana y gran parte de las escuelas que luego tendrían una impronta enorme dentro de la influencia que tendrían en la historia del pensamiento teológico del siglo XIX y sobre todo de la primera mitad del siglo XX, desde la escuela de Wellhausen, desde autores posteriores como Rilke, y autores como, de alguna forma, el racionalismo teológico alemán, que nos vendrían a dejar en la perspectiva de que la Biblia no es un documento revelado, sino que, como lo recordaría la escuela de Wellhausen, es el agregado mítico del folclore hebreo, y que estas cuatro fuentes narrativas que integran la configuración del canon, o más bien, en este caso, del Pentateuco, o de la Torá, de alguna forma no tienen un fundamento en un ejercicio de revelación espiritual de Dios al hombre, sino que después de todo este documento lo que hace es recoger las tradiciones folclóricas de la comunidad hebrea posexílica. Aquí nos encontramos que esta comunidad está de teólogos ateos, engendrados bajo esta perspectiva hegeliana, están negando la idea de que la Biblia sea un documento revelado, y se buscó una interpretación histórico-crítica para dar razón de cuáles son las fuentes documentales que integraron la configuración del universo narrativo, del universo conceptual y de la cosmovisión consagrada en la Biblia. Esta concepción fue abrazada por muchos teólogos a partir del siglo XIX y, por supuesto, en gran parte de las instituciones de mayor prestigio teológico en el mundo occidental. Y hoy eso ha permitido que
que gran parte de esta comunidad teológica hoy pueda identificarse también como una comunidad en su mayoría atea. Así que tenemos esta suerte de teólogos ateos que son como más o menos algo así como un veterinario de unicornios. Un teólogo ateo es más o menos como eso. Un veterinario de unicornios de una realidad inexistente, porque ¿qué rayos investigas tú si el objeto de tu investigación es inexistente, sino que es una fantasía, un correlato del folclore de alguna comunidad? Pues entonces nos encontramos ante esta enorme paradoja. Pero miren hasta dónde la crisis del subjetivismo kantiano nos está llevando. Hacer del hombre el fundamento del conocimiento. El cogito cartesiano no solamente viene a inaugurar gran parte de las implicaciones políticas que luego derivaron en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la Revolución Francesa, ¿verdad? Esto ya para finales del siglo XVIII, pero de esta aproximación y esta necesidad de afirmar en el individuo el fundamento del saber y del ser, miren hasta dónde nos ha llevado. Cuando ahora el hombre es el centro del universo, la transición conceptual es que al haberse desvinculado de Dios, terminan por enajenarse de la idea de Dios, terminan dándole culto a la criatura antes que al Creador. Y miren qué interesante, el movimiento positivista que abrazaba el ateísmo como criterio y fundamento crítico del pensamiento occidental, terminó fundando una espiritualidad positivista en Brasil, que tuvo muchísimas iglesias, y le terminaron rindiendo culto al espíritu positivo, al espíritu del conocimiento científico. Augusto Comte se convirtió en su sumo sacerdote más destacado, y muchísimos de estos hombres terminaron por rendirle culto a una criatura en lugar de rendirle culto al Creador. Pero lo interesante es que cuando se enajena, cuando Occidente abrazó la tesis de la muerte de Dios, no sucedió algo que Chesterton ya nos advertía. Cuando el hombre no cree en Dios, no es que no cree en nada, es que ahora cree en cualquier cosa. Ahora cree en cualquier cosa. Y el hombre desvinculado de Dios terminó rindiéndole culto, en este caso, a objetivaciones de su propia cultura. En el caso de la espiritualidad en Occidente se le rindió culto al hombre, y el hombre, después de este optimismo que terminó siendo una de las grandes fe del siglo XIX, desde Marx, que nos hablaba del desarrollo de la historia en su marcha dialéctica inexorable rumbo a un destino de perfectibilidad histórica y social que derivaría pues en una sociedad sin clases, en una sociedad sin oprimidos, en donde la destrucción de los modelos enajenantes del capitalismo no estarían presentes, en esa utopía histórica que él consideraba era la marcha inexorable de las naciones, hasta el movimiento de optimismo del positivismo que veía en la ciencia el instrumento de emancipación de la cultura. Occidente se encontró con un tremendo choque cuando dos guerras mundiales pusieron en crisis la mayor parte de la esperanza que el mundo en Occidente había integrado. Dos guerras mundiales que vinieron a dejar en claro que lejos del hombre lograr un mayor esplendor en términos de perfectibilidad ética, en términos de perfectibilidad espiritual, nos dejaron ante la evidencia, ante la cruda realidad de aquella sentencia heideggeriana de que el hombre es el ser para la muerte. El hombre que de alguna forma ha utilizado la racionalidad instrumental, ha utilizado la razón instrumental y la racionalidad tecnocientífica como un instrumento para la enajenación de la libertad del hombre, aquello que de alguna forma ya nos advertían, hemos logrado hacer de la muerte un evento industrial. Esto que de alguna forma terminó por avergonzar a gran parte del optimismo del siglo XIX, vino a plantear al hombre en el mundo del siglo XX una profunda crisis. La crisis de cuál es la identidad del hombre, qué es el hombre. El hombre, si es el ser para la muerte, este sujeto arrojado en la nada, que no eligió dónde nacer, que no eligió el idioma en donde él de alguna forma tiene por lengua natal. Nosotros no elegimos ni siquiera nuestro nombre. Nosotros somos, como diría José Ortega y Gasset, el célebre pensador español que tiene profundas vinculaciones con el pensamiento heideggeriano.
El hombre es él y su circunstancia. O como lo diría Jean-Paul Sartre, el hombre es el ser que construye a partir de lo que otros hicieron de él. Muchas realidades que hoy forman parte de nuestra experiencia, que no han sido objeto de nuestra elección, hoy configuran nuestra identidad, hoy configuran nuestro desafío. Estamos arrojados en el universo como náufragos, tratándonos de aferrar a una realidad que le aporte sentido a la sinrazón de la existencia. Pues este profundo análisis fenomenológico, que ya tenía 3 milenios de reflexión en el libro de Eclesiastés, como ya nos lo advertía el célebre pensador francés Jacques Maritain, el libro de Eclesiastés ya había puesto en evidencia esto que luego de 3 milenios el pensamiento existencialista pretendió poner como el descubrimiento de la rueda en el pensamiento. Ya Salomón nos había advertido en un riguroso análisis fenomenológico de la existencia, de que la existencia en realidad no tiene ningún sentido cuando se observa debajo del sol. Si queremos interpretar la vida desde la variable de la temporalidad, más allá de la eternidad y más allá de la interpretación sobrenatural y divina, el mundo en su dimensión terrenal, histórica y temporal es un absoluto sinsentido. Ya Salomón lo advertía, y solamente la variable cristológica, solamente la variable trascendente sería el aspecto que le brindaría significado a la condición del hombre. Pues hicieron falta 3 milenios para que luego Occidente, después de 3 milenios de la revelación bíblica, hoy Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, pudiera advertir el sinsentido de la experiencia del hombre cuando sus grandes esperanzas, sus grandes metarrelatos, las grandes alternativas de construir una narrativa, un metarrelato discursivo que le aporte sentido a la complejidad de todos estos avatares inconexos de la realidad histórica, ese metarrelato unificador entró en crisis. La ciencia no ha sido un instrumento emancipatorio, sino que por el contrario nos ha llevado a tener un mayor esplendor para hacer del hombre un instrumento de muerte. La historia no marcha a un rumbo de inexorable progreso, sino que por el contrario estuvimos a punto del exterminio de la raza. Nos encontramos que gran parte de estos metarrelatos hoy están en una profunda crisis y el hombre se pregunta qué es de su identidad si los grandes referentes que construyen esa identidad hoy no están presentes. Hoy ahora el hombre, o más bien al hombre del siglo XX, le correspondió preguntar por su identidad al margen de la variable divina. Y lo que de alguna forma se ha construido es aquello que en la sentencia célebre de Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. Con esto Sartre nos estaba diciendo de que el hombre es un ser que no tiene esencia. El hombre no tiene una esencia con la que él haya nacido, el hombre no tiene una naturaleza objetiva, el hombre no tiene una naturaleza que de alguna manera responda a criterios metafísicos, universales, ontológicos, no. El hombre no tiene una naturaleza, el hombre es un existente que construye su esencia. El hombre construye su identidad a través de elecciones biográficas y existenciales. El hombre construye su naturaleza y de alguna manera esta visión del hombre que introduce la nada en el ser, el hombre es la nada que construye su identidad a través de elecciones biográficas, vino a regalarle, desde esta perspectiva, al mundo occidental aquel sujeto que Sartre llamaba el ser condenado a la libertad. Pero ¿a qué tipo de libertad nos hablaba Sartre? Esa libertad absoluta de yo poder construir la identidad substancial de mi ser. Lo cierto es que Sartre nos dejó ante un hombre sin naturaleza y su consorte, en este caso Simone de Beauvoir, su compañera sexual con la que él mantenía una vida marital. Ella era lesbiana también, él era bastante promiscuo en la Universidad Sorbona de París, vivieron una suerte de amor muy libre, muy propio de aquel mayo francés del año 68 y que las comunidades contraculturales de los años 60 y la comunidad hippie abrazó con tanto entusiasmo. Vieron en ellos, junto a Herbert Marcuse y un conjunto de pensadores que hasta el día de hoy, entre ellos Noam Chomsky, siguen siendo gran parte de los referentes conceptuales del mundo de la nueva izquierda contemporánea. Ellos
esta autora, Simone de Beauvoir, nos decía en su libro El segundo sexo, algunas de las implicaciones de su marido, cuando él decía que la existencia precede la esencia, es que si no tenemos una naturaleza, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. La mujer construye su identidad femenina a través de la autopercepción y a través de las elecciones biográficas y existenciales. ¿Cuáles son las implicaciones de este enorme complejo de variables académicas, filosóficas, metafísicas y epistémicas? Miren qué rompecabezas tan complejo que en este malabarismo de vuelo de pájaro de poco menos de 40 minutos he tratado de comprimir en una cápsula todos estos avatares académicos. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Hacia dónde nos dirige esta crisis conceptual y filosófica occidental? ¿Cuál es la identidad de este mundo postcristiano en vocabulario de Schiffer? Pues nos encontramos ante una crisis enorme. Ahora Michel Foucault agrega a la crisis sartreana la idea de que el hombre, al no tener una identidad substancial, no es otra cosa que una objetivación de estructuras epistémicas. El hombre construye ya no su identidad desde perspectivas subjetivas y la autopercepción o la construcción biográfico y existencial del ente, sino que por el contrario existen estructuras epistémicas controladas desde las esferas del poder que de alguna forma le confieren identidad substancial y conceptual a la naturaleza del hombre. En otras palabras, el hombre es una construcción social. Y ahora nos encontramos que las implicaciones posteriores de este planteamiento Foucaultiano en las tesis de Jacques Derrida, de Judith Butler, de Monique Wittig, de la señora Firestone y de gran parte del pensamiento feminista postestructuralista, es que no existe tal cosa como una identidad de género, sino que después de todo, si yo he nacido sin naturaleza, si yo he nacido sin una esencia, pues yo puedo construir mi esencia como un elemento arbitrario de mi subjetividad. Mi autopercepción construye mi identidad. Si yo siendo hombre con toda una estructura anatómica masculina, pues yo no tengo por qué decir, después de todo, que mi identidad biológica es la que define mi identidad sexual o de género. El sexo siempre fue género, aquel apotegma fundamental del pensamiento postestructuralista feminista, con Judith Butler, lo que nos viene a decir es que el género del hombre no está arraigado a ningún tipo de evidencia empírica, biológica, médica o anatómica, sino que la identidad sexual de un hombre se construye a través de su autopercepción. Yo soy lo que soy es por lo que yo me percibo. Y ahora podemos ver las vinculaciones entre esta autopercepción postestructuralista y el cogito cartesiano que hizo del hombre el fundamento de la existencia, o más bien del conocimiento y del ser. El cogito cartesiano, llevado a sus últimas consecuencias, nos ha llevado de la muerte del Dios nietzscheano a la crisis del hombre post-Foucaultiano. Después que el hombre se desarraigó en su afán de buscar autonomía intelectual para interpretar el universo, después de que el hombre ahora se quiere deslastrar de la idea de Dios como una variable e hipótesis para la interpretación de la historia, del universo y del hombre, pues ha terminado en una crisis en donde su identidad se ha visto diluida y hoy está en crisis esencialmente la idea de lo que es el hombre. El hombre hoy no existe y es una construcción arbitraria de algunas élites del poder en donde ya, como las Naciones Unidas nos han advertido, podemos tener 110 formas de construir nuestra autopercepción ya reconocidas por las Naciones Unidas, donde la representante de la ONU mujer no es un hombre, sino un travesti, un transgénero, donde desde esta perspectiva progresista, entre comillas, donde es el sujeto, el núcleo del universo y el fundamento epistemológico del progresismo, es que el hombre es el constructor de sus realidades, lejos de existir una plataforma objetiva que le dé razón al desarrollo de la historia. No, es el sujeto que de alguna manera construye su identidad y su función antropológica y de identidad personal. Estos fundamentos hoy nos han permitido encontrarnos ante un enorme desafío para la Iglesia actual. Estamos ahora, ya que he presentado la anatomía patológica de la crisis filosófica y conceptual de Occidente,
Ojalá que en este malabarismo, en este atropello de información, yo haya podido integrar estas verdades. Ver cómo ahora esto afecta a la iglesia de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones y los enormes y de alguna forma formidables desafíos que este planteamiento y esta crisis contemporánea hoy presenta para la iglesia posmoderna? Estamos ante un fenómeno que hoy podríamos decir, citando en este caso a gran parte de los teóricos de la nueva izquierda y a los grandes criterios y autores, un bestseller de la literatura latinoamericana que yo recomiendo abiertamente y que debería ser lectura obligatoria para todo ministro de hoy, es leerse el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda. Soy de la opinión que ese es un libro fundamental por dos intelectuales argentinos que nos han brindado una extraordinaria aproximación a una de las crisis fundamentales del mundo contemporáneo, la ideología de género. Y alguien podría decir, frente al mundo postestructuralista, donde la verdad no existe, la verdad es una construcción arbitraria de la comunidad, la verdad es el consenso de las mayorías, la verdad es la perspectiva que logra instituirse, que logra imponerse a través de los aparatos ideológicos del Estado, cuando no existen criterios universales absolutos, cuando no existen criterios uniformes e invariables del saber, parece que es arbitrario que nosotros pretendamos desde nuestros valores brindarle una suerte de corrección a la realidad política actual. Pero el problema es que esto va más allá y el peligro que este desafío le brinda a la iglesia de hoy es aquello que Agustín Laje y Nicolás Márquez nos advertían. Estamos ante lo que podemos titular como los neototalitarismos. Estamos ante un fenómeno cultural, fruto de toda esta crisis filosófica, antropológica y social, que está utilizando la democracia para la destrucción de la democracia misma. Que está utilizando los valores del consenso, los valores de la convivencia, que tuvieron un fundamento, como lo veremos en otro encuentro, en los grandes valores de la espiritualidad cristiana, al hombre occidental desarraigar el fundamento epistemológico, metafísico y ontológico de la condición del hombre, también está sustrayendo el fundamento metafísico y jurídico de la convivencia política. No es inocua la realidad de nosotros deslastrarnos y tratar de desarraigar de nuestra cultura los grandes valores que le han dado sentido a la condición espiritual del hombre en Occidente. ¿Cuáles son las implicaciones del relativismo? Alguien podría decir, bueno, esta es una forma muy democrática de pensar porque después de todo todos tenemos la razón. Tu concepción es verdadera, la concepción del antagonista también es verdadera y ustedes se encuentran en la paradoja de aquel juez judío que encontraba dos sujetos que estaban en un litigio y este juez de alguna forma escucha a los dos sujetos que están en abierto litigio. Uno de ellos expone, bueno señor, yo vengo ante este tribunal porque nosotros históricamente hemos abrevado en un lugar que se encuentra en un espacio comunitario donde todos nuestros animales históricamente, toda la comunidad ha bebido agua ahí y ha permitido que sus animales participen, ¿verdad? Y beban de esa agua. Lo cierto es que este sujeto arbitrariamente ha cercado el espacio donde históricamente toda nuestra comunidad ha bebido agua. Por lo tanto, yo espero que usted reivindique nuestro derecho. Y el juez le dice, usted tiene la razón. A lo que responde luego el litigante y dice, ya va un momentico, él no tiene la razón. Lo que el Señor no le ha contado a usted es que cuando Él pasa por mi terreno, Él no impide que sus animales se coman mi siembra. Cuando ellos pasan por mi terreno, se comen mi siembra y yo me vi en la obligación, de alguna forma, de cercar mi terreno para que Él no, porque ya que no puede contener a sus animales, yo tengo que cercar el espacio para que Él no haga agresión a mi propiedad. A lo que el juez le responde y le dice, usted tiene la razón entonces. A lo que responde después la señora diciendo, pero ya va, usted no puede decir que los dos tienen la razón, porque uno de los dos tiene que tener la razón. A lo que el juez responde, usted también tiene la razón. Parece que en el mundo posmoderno todos tenemos la razón. Y lo políticamente correcto es no impugnar de forma crítica cualquier planteamiento. Sucede que en términos formales la verdad no es relativa. Dos premisas universales y contradictorias
lo dice la lógica simbólica elemental, la lógica matemática, como criterio y fundamento de la racionalidad de la condición humana, de la razón como realidad universal. Dos premisas universales contradictorias, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Pueden ser ambas falsas, pero ambas no pueden ser verdaderas. Tú no puedes decir que el mundo es redondo y ser verdadero, y decir que el mundo no es redondo y también es verdadero. ¿Cuáles son las implicaciones que este relativismo tiene en el orden político? Pues que tú puedes justificar las causas más nobles en el orden de la esfera ética y política, pero también puedes justificar las realidades más lesivas y tóxicas a la condición del hombre. Se puede justificar el fundamentalismo totalitarista, se puede legitimar también desde la perspectiva etnocéntrica la idea de que yo puedo hacer agresión a la condición femenina porque desde mi perspectiva cultural la mujer es un ser inferior, y después de todo, si ustedes creen que la verdad es relativa, ¿por qué yo tengo que justificar el maltrato que yo hago contra la mujer si después de todo toda verdad está justificada per se en sí misma? No tiene ningún sentido el debate, no tiene ningún sentido la aproximación crítica, ha muerto el pensamiento y ha muerto la actividad reflexiva. Esa es la condición del sujeto posmoderno. En esa suerte de tolerancia donde termina en una asfixia de las libertades civiles, porque de alguna manera estos movimientos neototalitaristas que están empleando la democracia para la destrucción de la democracia, nos están diciendo cosas como estas. ¿Cuál es el problema de esta crisis? Mis queridos hermanos, el que alguien se interprete como mujer teniendo cuerpo de hombre, la verdad es que a mí me tiene sin cuidado. El problema es que él me quiera imponer su autopercepción como único criterio de la convivencia política. El problema es que él me diga de que solamente se puede vivir políticamente si yo utilizo mis impuestos, utilizo todo el aparato represivo del Estado para que usted me imponga su autopercepción como único criterio de la experiencia social. Usted si quiere ser Superman y usted se cree Superman, bueno, muy bien por usted, cómprese su traje de Superman. Y si usted cree que usted vuela, bueno, inténtelo hacer y se montará pues en algún edificio allá en Nueva York y usted quiere ver a ver si usted puede volar. Eso ya es problema suyo. El problema es que usted esté empleando los impuestos de la nación y usted esté empleando todo lo que representa el aparato represivo del Estado para usted imponerle a la sociedad neoyorquina que usted es Superman y que nosotros tenemos que financiarle a usted su capa y que nosotros tenemos que admitir que usted es un superhéroe a pesar de que la evidencia objetiva no lo demuestra. El problema no es que yo me autoperciba como Superman. El problema es que yo quiero darle a mi autopercepción la arbitraria y totalitaria realidad de utilizar el aparato represivo del Estado para imponérsela a la realidad objetiva de la comunidad política. El problema es que también nuestras libertades civiles se verán comprometidas cuando la predicación del Evangelio con todas sus letras sea interpretado como un delito de odio, porque después de todo la predicación del Evangelio involucra la idea del castigo eterno, la predicación objetiva de que el sujeto ético consagrado en las páginas sagradas, la Biblia dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones tendrán parte en el reino de los cielos, pues ese texto que lleva 21 siglos de peregrinación en nuestra identidad conceptual sería hoy interpretado como un texto que hace agresión a la dignidad de un hombre o de alguien que se autopercibe de otra forma, y por lo tanto la predicación del Evangelio tiene que ser censurada, tiene que ser reprimida porque es políticamente incorrecto. Aquí tenemos algunos de los peligros, porque negarse a un ministro a oficiar un matrimonio homosexual de alguna manera también nos expondría a una suerte de judicialización, porque yo estoy haciendo discriminación a la autopercepción que esta pareja de alguna forma integra. El problema es que nuestras libertades civiles, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad para la objeción de conciencia, hoy se ve seriamente comprometido cuando este criterio subjetivista, cuando este criterio progresista, hoy pretende imponerse como último dogma de la convivencia de la sociedad postmoderna.
Tenemos un enorme desafío y es ahora observar y ver cómo estos dogmas hoy están comprometiendo abiertamente las libertades que ustedes y yo logramos a través de la predicación de los grandes valores de la cosmovisión cristiana. El problema es que este sujeto post-cartesiano, el problema es que este sujeto post-kantiano, el problema es que ese sujeto que afirmó que Dios había muerto para la conciencia del hombre occidental, que ahora degeneró en una suerte de aniquilación de la identidad natural del hombre, hoy se encuentra tratando de imponer su autopercepción como único criterio para la construcción de la convivencia política. El problema es que las realidades antidemocráticas que están presentes en este discurso son abrumadoras y después de todo este esfuerzo le viene muy bien a algunas agencias o más bien supranacionales que pretenden utilizar la sodomización como un instrumento de control natal, como un instrumento, como una bomba demográfica para el crecimiento demográfico de los pueblos del tercer mundo. ¿Cómo detener el desarrollo de Occidente? ¿Cómo detener después de todo el esplendor que la sociedad occidental, con todos sus logros científicos, culturales, académicos, sociales? ¿Quién puede negar que la sociedad de Occidente ha marcado la vanguardia en términos de desarrollo tecnocientífico? Como lo veremos en nuestra siguiente conferencia, sin duda alguna, incluso el pensamiento científico hubiera sido imposible si no se brinda en el contexto de la cosmovisión judeocristiana. Así que el gran programa que se esconde detrás de esta crisis posmoderna es, después de todo, brindar un reseteo global a gran parte de los valores que nuestra cultura en Occidente le han brindado esplendor. Nuestras grandes tradiciones democráticas, nuestro respeto profundo por las libertades civiles y la dignidad del hombre como realidad irreductible. Cuando después de todo, hoy el feminismo aboga por la reivindicación del derecho de la mujer, pero sucede que en la concepción de estas feministas la mujer no existe. El presunto sujeto ético que ellas pretenden reivindicar políticamente no existe dentro de la metafísica del discurso, del planteamiento postestructuralista. La mujer no existe para Judith Butler, la mujer no existe para Monique Wittig, el sexo siempre fue género para esta perspectiva y por lo tanto el sujeto ético que ellas pretenden reivindicar no existe, sino que es una construcción social que no tiene fundamento objetivo. Nos encontramos ante una enorme crisis y ante una iglesia dormida. Quizás el mayor drama no es que esto esté sucediendo en la historia. El peor drama es que la iglesia se ha negado a ser sal y se ha negado a ser luz. El gran drama de esta crisis es aquello que el doctor Martin Luther King nos advertía. Solo basta el silencio de los hombres nobles, de los hombres buenos, para que estas agendas se adelanten en la historia. Ha bastado con nuestra omisión. Alguien ha dicho ya en una frase muy célebre, la iglesia no ha cumplido la gran comisión, sino que está ejerciendo la gran omisión. La gran omisión de la iglesia, que hoy se ha escondido detrás de cuatro paredes, tratando de ejercitarse en un aparato esencialmente litúrgico, coreográfico, donde las estructuras litúrgicas, donde los elementos coreográficos de nuestra fe, que tienen una relevancia social sin duda, pero que no son el núcleo de nuestra espiritualidad, porque la espiritualidad cristiana, más que ser litúrgica, es una experiencia relacional. Hoy nos hemos enquistado en esta visión donde nuestra fe, también preñada de muchos valores posmodernos, se ha relativizado, se ha convertido, en lugar de construir sujetos éticos, hoy el hombre posmoderno no es un hombre ético, es un hombre estético. Está preocupado no por el deber ser, sino por el esplendor estético. Este es uno de los grandes dramas que la iglesia hoy afronta. La enajenación de la palabra de Dios como fundamento, como piedra inconmovible de nuestra espiritualidad, de nuestra búsqueda y como norma indubitable de nuestra fe y de nuestra conducta. La iglesia ha pagado una enorme factura y creo que la experiencia terapéutica para nosotros poder encontrarnos nuevamente de cara a ser una iglesia transformadora es volver sin duda alguna a la fuente que le dio identidad conceptual y espiritual al mundo occidental, la Biblia.
volver a la eternal palabra de nuestro Dios, volver a la cosmovisión consagrada en ese documento que le devolvería a este desorientado hombre posmoderno, a este sujeto que hoy divaga, como lo diría Martin Heidegger, en el universo de la existencia, en el mar de la existencia, como un náufrago que no tiene rumbo. Ese ser para la muerte necesita encontrarse con el Cristo Jesús, Rey de Gloria, que le podría venir a decir al hombre: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Curiosamente, la verdad que el cogito cartesiano buscaba no estaba escondido en la subjetividad del sujeto cognoscente. La verdad que el hombre busca desesperadamente está escondida en aquel sujeto de Palestina, en aquel maravilloso maestro de Galilea, nuestro eternal y Salvador Jesús, aquel que afirmó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí de un solo plumazo, Jesús brindó una respuesta a la dimensión epistemológica, metodológica. Yo soy el camino, yo soy el método. Esto que ustedes han buscado como instrumento de su reivindicación y como instrumento de su descubrimiento personal, no hay tal cosa como un método al margen de mi persona. Yo soy el camino del hombre. Ha dado una respuesta a la dimensión epistemológica de la historia. Cuando se preguntan qué es la verdad, él afirmó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad del hombre. No es un apotegma fundamental, no es un axioma matemático, no es una realidad consagrada en las ciencias formales. La verdad del universo está escondida en el logos de Dios, en el Dios humanado, en aquel que tabernaculizó en medio nuestro, en aquel que se presentó en la historia como el Dios humanado, como Cristo Jesús. Él es la verdad y en Él está escondida la vida que el hombre desesperado de posguerra no pudo encontrar en la ciencia, no pudo encontrar en el desvarío filosófico, en la especulación metafísica. No, la identidad del hombre, su valor y su trascendencia están escondidos en Cristo Jesús. Esta es la anatomía patológica de nuestra crisis. Y encontramos sin duda alguna, como era de esperar, en Cristo Jesús la respuesta integral a toda esta crisis, que después de todo nos ha servido como una enorme ilustración de cómo el espíritu del hombre en su autonomía intelectual ha desvariado y ha terminado sin un rumbo, sin un sentido, sin un propósito, sin un designio. Después de todo, hemos demostrado a dónde puede llegar el hombre sin Dios: al ser para la muerte, a la destrucción de la identidad del hombre y a la destrucción del propósito, del sentido y del designio que el hombre persiguió a través de la ciencia. Pues todo esto está escondido en una sola palabra: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde mucho, y esperamos que esta reflexión haya podido encontrar de alguna forma un despertar, una inquietud en la búsqueda de sentido y de respuesta frente a una sociedad que, como nos lo recordaría el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 16, verso 15 en adelante, nos recuerda: estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Un mundo que está en crisis busca una respuesta. La historia ha presentado distintas teorías que buscan una solución. Pero ¿cuál es la verdad que la Biblia presenta al padecimiento de la humanidad? Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe.